Hoy viernes 14 de mayo del 2021, con gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, les saluda Liborio Ballesteros Domínguez, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Emanuel. Y para dar cumplimiento al acto de proclamación de la palabra de Dios, en esta ocasión correspondiente en el Antiguo Testamento al primer libro de los Reyes de Israel, capítulo 8, versículos del 1 al 11, que dicen así: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Este testimonio narra cronológicamente lo que es este acto, el del traslado del arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, la cual es Sión, para asentarla finalmente en este santuario, de cuya edificación, construcción se ocupan los dos capítulos anteriores de este libro, y que tiene precisamente por objeto albergar lo que es el arca del pacto, la cual por generaciones ha participado del éxodo de aquel pueblo, y ahora finalmente en este momento puntual del que se da fe históricamente, llega el momento en el cual habrá de ser depositada en este lugar profetizado y prefigurado siglos atrás, siendo parte de los propósitos originales cuando a Moisés le fue revelado mediante diseño para la edificación de la tienda de campaña, lugar de reunión, y la cual forma parte de todos los utensilios sagrados que habrán de ocupar su lugar aquí en este edificio material, toda una joya arquitectónica del mundo antiguo. Este es principalmente el evento que se narra en este texto, en este grupo de versículos, y que como acto central y que gobierna obviamente todo el entorno contextual bíblico del momento, se convierte en una beta de análisis, porque el evento histórico como tal se redimensiona magníficamente en términos teológicos y finalmente teocráticos, pues este acto del traslado del arca del pacto para ser asentada finalmente aquí en este santuario, en este templo material, indudablemente que adquiere carácter natural de la visitación de Dios a los hombres para su entronación mediante la constitución de su reino entre las naciones de la tierra y directamente en el pueblo de Israel. Además de que se convierte también como antecedente histórico, este hecho, como antecedente histórico,
Es todo un precedente eclesiástico. De hecho, este testimonio documental es protoeclesiástico, sirviendo para establecer toda serie de relaciones con la era eclesiástica cristológica y preeminentemente espiritual, eh, recordando que en aquel momento, cuando la iglesia se encontraba reunida y viene el Espíritu Santo para ocuparles, en ese momento eh, tiene perfecto cumplimiento esto que venía a ser la prefiguración en el Antiguo Testamento y bajo esta era administrativa mosaica, por lo cual este hecho en sí es un hecho necesariamente digno de análisis y de valoración, y que el resultado del mismo será en una clarificación de nuestra conciencia, de nuestra relación teológica y de nuestra participación más digna al momento de vivir los cumplimientos de los propósitos como voluntad agradable y perfecta de Dios. Bien, bajo este panorama inicial, este testimonio en su carácter histórico nos revela cómo en correspondencia al régimen monárquico que está siendo ejercido aquí por Salomón, este lleva a cabo toda esta serie de iniciativas y de acciones hacia la nación de Israel, inicialmente hacia todos sus federativos, como son los ancianos de Israel, jefes de las tribus, principales de las familias y finalmente de los hijos de Israel, cuyo propósito es ocuparse para el traslado, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la coalición. Este testimonio entonces exhibe en este momento a esta sociedad nacionalista judía israelí histórica como una sociedad bajo la monarquía, eminentemente una sociedad eminentemente política, pero que además, consecuentemente, debido a estas acciones que están desarrollando, se confirma su carácter confesional de la fe en Yahvé, en Jehová el Dios de la Biblia. Y así, con causa en este carácter confesional, esta tarea que consiste en trasladar el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión, para instaurarla en el santuario como destino final, es el proyecto de vida que gobierna a esta sociedad en este momento puntual de su historia. En esto se ocupa. La ciudad se está preparando para su debido establecimiento de la relación permanente con Yahvé, albergándole en su santuario, y para de esta manera además verse investidos en su carácter como reino de Dios. Se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. La respuesta a esta convocatoria salomónica como rey en Israel dice que se reunieron todos los varones de Israel en este mes de Etanim como séptimo mes, de acuerdo al calendario judío. En esta ocasión festiva es el día de la fiesta solemne, una de aquellas fiestas especiales que en el transcurso del año cobraban lugar en Israel. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Es una tarea que está involucrando aquí a esta sociedad judía a partir de sus personalidades federativas, representativas de todo el pueblo, y donde muy emblemática y muy significativamente llevan a cabo este traslado, el arca de Jehová,
juntamente con el tabernáculo de reunión que había sido su santuario, así como todos los utensilios sagrados que estaban dispuestos en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y de esta manera, muy significativamente, esta narración descriptiva testifica del último éxodo que está viviendo en este presente histórico el Arca de Jehová. Un éxodo sustancial, que visto a la luz de la historia nacional hebrea, judía y ahora de Israel, dice mucho y dice todo de la persona de Dios y de la obra y del cumplimiento de sus propósitos en su creación, en las naciones humanas y en las generaciones sociales. Porque mientras que este traslado del Arca de Jehová, con todos sus enseres correspondientes para su instalación final en el santuario, solamente sirve para poder abordar lo que ha sido este tema acerca del Éxodo, el cual tiene dos consistencias. Uno, la del éxodo propiamente del pueblo de Israel, que inicia con su salida de Egipto, pero que termina en el momento de ser introducidos y tomar posesión de la tierra prometida mediante el mandato de Josué. Pero otro es aquel éxodo que en este caso, emblemática y altamente significativa, el Arca de Jehová ha llevado como evidencia de el éxodo que Dios ha experimentado en las generaciones históricas humanas, porque entre tanto que el éxodo de su pueblo termina cuando toma posesión de la tierra prometida, el éxodo de Jehová, de Yahvé, continúa hasta este momento, años después en la historia, cuando finalmente hay un edificio material terminado, en el cual podrá encontrar un reposo inmediato de toda esta obra que en un momento puntual de la historia inició. Para eso sirve cuando el testimonio menciona que llevaron el arca de Jehová, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Es la consigna y fe de Hechos del último éxodo del Arca de Jehová y consecuentemente de Jehová en las generaciones históricas humanas en el pueblo de Israel para finalmente ocupar este lugar de descanso. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Es importante este testimonial que gira en torno a estos actos rituales religiosos del pueblo de Israel, que originalmente fueron legados a Moisés y que han sido el mecanismo por excelencia a través del cual Dios se ha encargado de expiar los pecados de la nación. Su instrumento para perdonarles, su instrumento originalmente de redención para salvación, y a través de los cuales también se lleva a cabo el acto pacifista, la pacificación entre Dios y los hombres, para su conciliación y para su relación y comunión más armónica y perfecta. Por lo cual, este elemento aquí, por el lugar que ocupa en este texto, es el elemento por excelencia mediático entre Dios y los hombres. Estos mecanismos rituales, sacrificiales, sangrientos, para poder unificar a Dios y los hombres, para poder conciliarles y para poder asegurar su perfecta comunión.
que indudablemente ya lo establecíamos en sus inicios. Es un elemento que prefigura lo que vendría a ser la consumación plenaria de todo propósito de Dios para la redención del género humano, pero en la persona de su primogénito unigénito, de Jesús el Cristo. Esta conexión existente, establecida naturalmente en esta fuente documental, presente en el Antiguo Testamento y cumplimentada perfectamente en el Nuevo Testamento, evidencian la unidad interna primero de la Biblia y a través de ello, sobre todo, pudiendo manifestar la consistencia del obrar de Dios a través de las generaciones humanas. Un obrar tan consistente que toda esta serie de propósitos gloriosos cumplimentados adquieren carácter graduado. No son independientes, no son proyectos absolutamente contrastantes y diferentes, sino que uno sirve al otro. Y por razones obvias, el testimonio presente de carácter histórico sirve como preparatorio para lo que vendría a ser el magno proyecto biológico en Jesucristo, confirmando de esta manera esa obra de Dios como constructor, creador primero, pero además constructor de la historia de los hombres, asegurándose de guiarlos, asegurándose de cumplir de tiempo en tiempo, generacionalmente y en carácter gradual, toda esta serie de propósitos, apuntando siempre de manera lineal hacia su consumación última. Y dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron. Hasta hoy en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Este grupo de versículos, desde el 6 hasta el 9, relacionados con el trato que están dándole a el arca del pacto y ya estableciéndola en los lugares predispuestos en el santuario para ella, testifica de que en esta arca del pacto no había ninguna otra cosa. Ella no albergaba, no hospedaba ninguna otra cosa, no guardaba nada más, sino las dos tablas de piedra que originalmente allí había puesto Moisés en Horeb. La vinculación que esta fuente documental hace de estos dos momentos, de estos dos tiempos históricos, como es la persona, la figura y ministerio de Moisés, y esta acción como lo que es este momento de reposo final del arca en su lugar preasignado, predestinado, como es el santuario, muestran y terminan por confirmar el carácter todo propositivo del obrar de Dios en las generaciones humanas. Moisés inició esta obra y tenía como propósito heredar testimonialmente esta carta magna constituida de dos tablas de piedra a las generaciones posteriores. Ellas indudablemente que son significativa y más alta emblemáticamente la caracterización de la ley correspondiente al reino de Dios dada a los hombres, por lo cual este acto recobra su sentido pleno, que es
el de favorecer el cumplimiento de este propósito ya desde siempre anticipado en las generaciones humanas, en las sociedades humanas, pero en el pueblo de Israel, teniendo cumplimiento en este momento puntual, que es la del establecimiento del reino de Dios entre los hombres en Israel, y obviamente con asiento en lo que es la asunción de parte de Jehová, de Yahvé, de su trono entre los hombres, el establecimiento del trono de Dios en las naciones humanas para regirlas, y que aquí habrá de darse a partir de su establecimiento en la nación de Israel. Es pues así como este hecho histórico del traslado del arca contenedora de estas dos tablas de piedra que originalmente habían sido puestas allí por Moisés en Horeb, en donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, ahora está cobrando pleno sentido, está teniendo plena cumplimentación, y de esta manera se lleva a cabo el propósito de Dios. La constitución de su reino, el reino de Dios entre los hombres, entre las naciones de la tierra, concreta y específicamente a partir de su establecimiento en el reino de Israel. Y a la par con aquellas condiciones en las cuales el arca es establecida en su condición final en el santuario, que es la descripción acerca del trato que se le da y de la disposición que se hace de ella juntamente con los demás elementos sacros, finalmente sirven para testificar acerca del valor apocalíptico de la palabra de Dios. El valor de la palabra de Dios como revelación que Dios mismo hace a los hombres, en el cual esto se hace evidente a partir de que mediante las disposiciones bajo las cuales se ubican todos estos utensilios en el santuario, en particular en relación con aquellas varas que servían para el traslado del arca del pacto al momento de ser esta ya establecida en su disposición final. Dice el testimonio que sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, desde el lugar santo al cual los sacerdotes, desde el cual los sacerdotes oficiaban diariamente. Ellos podían visualizar lo que era este preámbulo, esta antesala materializada al reino de Dios, en el cual el arca, representativamente de la persona de Yahvé, de Jehová, ahí reposaba, como evidencia de ello, de que la persona de Yahvé, así como su reino y sus disposiciones inmediatas, directas, que guardan estrecha relación íntima con su persona, solo corresponden a Dios. Las cosas ocultas corresponden a Dios, y aquellas que han sido reveladas son la concesión más idónea que Dios nos da para tener ese acceso y poder vislumbrar su gloria, nada más. Esas son las disposiciones que la Biblia, en su carácter de fuente documental histórica, pero ahora teológica y consecuentemente teocrática como el reino de Jehová, describe y da a conocer, sobreentendiendo que acerca de la persona de Jehová, de Yahvé, y su reino existe como todo un universo vedado para los hombres. Universo que se hace visible solamente a partir de esta materialización de aquellas criaturas por demás gloriosas. Verso 7, porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. En toda esta serie de disposiciones está el arca que ha sido asentada en su lugar de reposo, están las varas con las que ha sido transportada, pero las cuales están colocadas estratégicamente de tal manera que ellas forman parte de ese universo espiritual a Dios.
de la cual los hombres solamente tienen un atisbo y un asomo. Y en ese universo de vida espiritual de Jehová, estas criaturas, los querubines, los cuales viven la realidad eterna de su presencia y gloria. Y este es solamente un asomo a ese reino espiritual correspondiente a Dios presente en este testimonial que nos es dado a conocer de una manera muy primaria, solamente muy inicial. Tocante a la sustancia de este hecho de que el arca del pacto ya reposa en su lugar, los versículos 10 y 11 con los que concluye la narración de este evento ilustran de manera plenaria lo que es entre los hombres. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así, estos versículos 10 y 11, concluyentes de este evento, confirman el mismo en su dimensión real. Este evento, que incluyó el traslado del arca para ocupar su lugar predispuesto en el santuario, no es otra cosa que la entronación de Dios entre los hombres, el establecimiento y asentamiento del reino, del trono de Dios, y consecuentemente su reino entre los hombres. Dios ocupando su santuario, Dios ocupando su trono, Dios iniciando su reinado oficial en el pueblo de Israel, comenzando así la historia humana del reino de Dios entre las naciones de la tierra. Es la venida de la persona de Dios, su llegada y para quedarse entre los hombres. Es un acto protoeclesiástico en el cual una nación se convierte en el santuario y reino de Dios. Y los alcances de este hecho nos narran cómo aquellos ministros confesionales constituidos ex profeso para la administración en el santuario, cuando salen del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Este elemento, la nube, que es significativo y profundamente emblemático de la persona de Dios en ese momento, llenó este templo material. Es un hecho protoeclesiástico que anticipa lo que vendría a ser el perfecto cumplimiento de todo propósito de Dios en la era cristiana, y de la cual el cristianismo militante hoy es fiel testigo viviente de la consumación de estos propósitos. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este testimonio dimensiona magníficamente lo que está haciendo este hecho, la presencia de Dios entre las naciones de la tierra en la nación de Israel, la cual menciona además este conflicto que genera su presencia entre los hombres, imposibilitándolos, incapacitándolos y apartándolos de su santuario, excluyéndolos, teniendo que separarlos, y como un acto de mayor gloria,
Y si tenemos que hablar justamente de arbitrio, ejercido aquí con justa causa por la persona de Dios, su carácter completamente, absolutamente arbitrio, como sinónimo de soberanía, de soberano, se hace patente, así como la condición humana, por débil, degradada y llena de contaminación, que le impide el poder estar en la presencia de Jehová compartiendo el mismo espacio. Los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es evidente el contraste existente entre este acto protoeclesiástico con su consumación, cuando, estando la comunidad cristiana reunida, el Espíritu Santo llena aquella comunidad, porque este acto cristiano es un acto que incluye a los hombres, y donde son los hombres los que se convierten en el santuario de Dios a través de su Espíritu. De ahí la relación que guarda este testimonio en la antigua economía administrativa mosaica con la era económica cristológica,